Buenas noches, mi querido amigo y hermano, que Dios me lo bendiga. Nuevamente tenemos una vez más la palabra de Dios. Gracias por dejarme entrar en sus casas a través de estos videos y entrar a sus corazones a través de la palabra. Que Dios te bendiga, mi hermano, y que goces estas alabanzas, que las puedas cantar y que a la vez también puedas gozarte de la palabra de Dios. Eso es lo que yo deseo de mi corazón para ti. Va a pasar el primer grupo para la primera alabanza para nuestro Señor Jesucristo y nuestro Padre Celestial. Que Dios te bendiga. Buen día, mis queridos hermanos. Vamos a cantar esta bella alabanza para nuestro Señor. Vamos a decir gracias. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Yo te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, lo entregaste todo ahí, vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Bueno, mis hermanos, los dejamos con el siguiente grupo. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a cantar en esta noche Manos Cariñosas. Manos cariñosas,
a los cielos, quiero la visión, corre al consuelo de su gran perdón. Manos que supieron calmar el dolor, oh manos divinas de mi Redentor, que multiplicaron los peces y el pan. Manos milagrosas que la vida da. Manos que sufrieron el clavo y la cruz. Manos redentoras de mi buen Jesús. De esas manos bellas yo confiado estoy. Ellas van guiando, pues al cielo voy. Dios les bendiga. Los dejamos con la predicación de esta noche. Esas alabanzas, mi hermano, mi amigo, mi hermanita, son maravillosas. Bueno, es cuando uno se las canta con el corazón. Pero muchas veces, ya pues eso se da con las personas que no quieren nada con Cristo. A ellos les da pena. A nosotros no. A nosotros nos agrada, nos encanta cantarle de esa manera, con el corazón al Señor. Por eso es que Dios siempre nos provee de lo que nosotros siempre necesitamos. Somos siempre personas necesitadas, pero Él siempre nos va proveyendo. Y aquel que no se quiere acercar, ese no le provee nada. Vamos a hablar, mi hermano, de algo muy especial. Vamos a hablar de un versículo muy maravilloso. Y eso es lazos de consagración. Fíjense bien, lazos de consagración. Vamos a leer el libro de Proverbios, el versículo 25. Y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a conocer tu maravillosa palabra, Señor. Amén. Dice: lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración, y después de hacerlo reflexiona. Fíjense bien, cuando las escrituras nos dice lazo es al hombre hacer, ¿cuántos de nosotros quisiéramos tener un lazo en el cual estemos nosotros amarrados con el Señor? Que nosotros de esa manera entendamos que el Señor no nos va a soltar. No sé si ustedes se han dado cuenta que si hay una persona que está tratando de alar a otra con sus manos, tal vez para que no le pase algo, a la que puede pasarle algo, no se quiere soltar. Pero ¿qué pasa si hay un lazo todavía que amarra a esa persona? Hombre, ahí es donde la persona se siente segura. Y nosotros necesitamos estar seguros. Por eso dice, lazo es al hombre hacer apresuradamente. Mira, cuando nosotros hacemos ese lazo de consagración en el Señor apresuradamente,
nosotros tenemos, antes de hacerlo, tenemos miedo. ¿Por qué? Porque en nuestra mente y en nuestro corazón pasan muchas cosas. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que pasa? Pasa de que dicen, y esto yo lo he oído en muchas personas cuando he salido a evangelizar y a predicar el evangelio. Dicen, mire, ¿y si yo lo recibo hoy y dentro de otro momento yo estoy pecando? ¿No cree usted que el Señor me va a castigar peor? O piensan de que así como están, no están castigados y que pueden recibir castigo al pecar después de recibirlo. Entonces ellos piensan que no están en una condenación, pero es claro, porque no conocen las Escrituras. Aquel que nunca ha hecho un voto de consagración no conoce a Dios, no sabe de qué se trata, no está enlazado con el Señor, no está agarrado de la mano de ninguna manera. Por lo tanto, esta persona, si muere, va al infierno, o a lo que en la palabra se le dice el Hades, y allí va a estar para mientras viene el juicio final. Y en el juicio final usted sabe, mi hermano, que eso va a ser pedido para mandarlo a un lugar de tormento mayor, ¿verdad? Entonces, apresuradamente dice el voto de consagración, y después dice, fíjese bien, bueno, nosotros pues, que ya lo hicimos, no hombre, nosotros estamos encantados, dice, gracias a Dios lo hicimos, pero el que no lo ha hecho, ese no sabe, y nosotros se lo podemos decir, pero como tiene miedo, no quiere. Entonces nosotros vemos dentro de eso, de haber hecho apresuradamente eso, vemos que dice, y después de hacerlo, reflexionar. Bueno, ¿qué es lo que pienso? ¿Qué es lo que yo he pensado después de haber hecho ese voto ese lazo que me une al Señor? ¿Qué es lo que yo reflexiono? Dije, qué bueno que hice ese lanzamiento. Y me pongo a pensar, si yo no hubiera creído en aquella persona que vi que me venía a evangelizar y que me dijo que si oráramos, que ese es el voto de consagración. Entonces, si yo no hubiese estado en ese momento dispuesto, yo hubiera perdido esa oportunidad. Y desde ese día que yo, fíjense bien, desde ese día que yo hice ese voto, ahora ya estoy más próximo a la salvación. La salvación ya la tengo, pero estoy más próximo a recibirla. ¿Por qué? Porque ya pasaron 12, 13 años que recibí al Señor. Eso es lo que nosotros queremos para usted. Tal vez dirán, están tratando de sacarme de mi congregación, de mi iglesia, de mi religión. Si estás pensando que estás en una religión, estás mal. Aún no conoces a Dios. Porque Dios no te ha dejado en ninguna religión. Te ha dejado en una congregación donde todos seamos unidos. Y ahí entendamos lo que Dios quiere. Ahí le adoremos al Padre y al Hijo. Eso es lo que Él quiere. Pero ¿cuál es el voto de consagración? Bueno, veámoslo. Veamos en Mateo, capítulo 10, versículo 32. ¿Qué es lo que nos dice? Fíjense bien. Mateo, capítulo 10, versículo 32. Dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, oiga,
un voto de consagración. Oiga, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo te va a confesar nuestro Señor Jesucristo delante del Padre? Sin haberte consagrado, haber hecho apresuradamente ese voto de consagración. Ese es un lazo que une nuestro espíritu con el Espíritu de Dios. Imagínate, hacerlo apresuradamente, como te dije al principio, hay personas que no, porque tienen miedo. No lo quieren hacer. No, muy apresurado. Otros me dicen, hoy no, tengo que pensarlo, dicen. Mira, si Satanás sabe que lo estás pensando, puede que mueras antes. Porque las cosas de Dios, fíjate bien, Dios te da una oportunidad. 2, 3, 4, miles de oportunidades, porque cada segundo es una oportunidad de que te arrepientas. Y si el enemigo sabe que te vas a arrepentir, posiblemente te quite la vida, porque no se quiere ir él solo. Pues a Dios le agrada que hagas las cosas apresuradamente. Mira, aquí en las Escrituras hay una parte, allí en Juan, que dice el Señor que Él se siente angustiado, dice, cuando todavía no te has bautizado. Mira qué cosa. Es un sufrimiento que todavía el Señor lo sigue recibiendo. Porque si lo dice la palabra, está escrito en la palabra, es porque es cierto. Y dice, ¿cómo me angustio? Dice el Señor, hasta que seas bautizado. Imagínate. Entonces, ¿por qué se angustia? Porque nosotros estamos en una balanza, ¿verdad? Pueda que no te guste lo que ves en las iglesias, como muchos dicen, hombre, mira, ahí está peor que andar afuera. Por eso no me congrego, dice. Pero ahí está, que no reciben el conocimiento. Porque ahí, alabándole al Señor, se recibe ese conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando tú piensas de esa manera? ¿O qué sucede cuando tú no lo haces apresuradamente? Porque quizás tenés el medio envión y no lo aprovechas. ¿Qué pasa cuando no aprovechas ese envión? Tal vez sea la única esperanza que tengas cuando te hayan ofrecido la salvación. Puedes decir, bueno, ¿y quiénes son ustedes? ¿Que acaso son Cristo? Que me están ofreciendo la salvación, si solo Dios tiene la potestad de dar salvación. Recuerda que la misma Escritura dice que nosotros saquemos del fuego, dice, que salvemos a algunos, que los convenzamos para sacarlos del fuego, dice. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor con eso? Que cuando los convencemos y les damos la palabra y reciben al Señor, está siendo salvo. No por nosotros, porque nosotros solo somos un instrumento, sino que está siendo salvo por el Señor. Porque para Él es la honra y la gloria y todo el poder. Eso significa el amén. Pero, ¿cómo lo vas a saber tú si no lees? ¿Cómo vas a saber eso si no has escudriñado las Escrituras?
Pero aquel que ya las escudriñó, aquel que lo ha leído, aquel que se acuerda cuando oye estas palabras, no, hombre, yo creo que este video de esta predicación le va a encantar. Mira, ¿qué pasa cuando las personas no quieren, pues? O las personas que también se aburrieron del evangelio. Porque hay muchos que también se aburren y se salen. Mira, yo pasé prácticamente 2 años hoy en esta pandemia. He pasado 2 años sin salir a predicar. He predicado aquí en los videos. Pero el Señor siempre me ha estado moviendo y moviendo a predicar fuera. Hubo un día que gané 11 almas. Y esas 11 almas, esas no se van a perder. Porque hicieron ese voto de consagración. Porque ese es un lazo apresurado para estar, mire, sujeto al Señor. Pero ¿qué pasa con aquellos que han desgustado de la palabra? Vamos a verlo. Miren lo que dice en Hebreos capítulo 6, versículo 4 en adelante. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, cuando se te invita, cuando se te habla de la palabra, estás siendo iluminado como aquel que lee la palabra, como aquel que predica la palabra también. Tú cuando estás oyendo con atención, eres un participante del Espíritu Santo. Cuando predicas, cuando lees, eres un participante. Tus miembros están haciendo lo que Dios quiere que hagas. Mira lo que dice. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial. ¿Cuál es el don celestial? La salvación. El empuje para darle el evangelio a todo aquel que no lo ha conocido. Aún aquel que lo conoce también. Porque el sabio, si oye con atención, le va a gustar más, le va a encantar. Y por supuesto, como dice la Escritura, va a amar más a aquel que le dio un buen consejo a través de la palabra. Por eso dice, iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo. A medida que cantas, a medida que oyes con atención, a medida que puedes predicar el evangelio, a medida que dejas lo que estás haciendo por ir a oír o ir a predicar el evangelio, en esos caminos, ahí eres un participante. Eres un participante. Dice, y asimismo, y fueron hechos participantes del Espíritu Santo. En el 5. Y asimismo gustaron de la buena palabra. Mira, créeme, cuando a veces yo oigo las alabanzas en la iglesia. Vamos a decir iglesia porque es lo más conocido, pero el caso es casa de oración. Yo oigo la alabanza, pero a veces el ritmo de la melodía no permite distinguir, bueno, seré yo, pero no permite distinguir la letra de la alabanza. Pero gracias a Dios que hay unas pantallas gigantes y ahí aparece la letra de la alabanza. Entonces yo estoy oyendo la melodía, estoy viendo la palabra, y entonces yo puedo entender lo que esa alabanza dice. Ahí empieza mi corazón a sentirse contento, feliz. Mira, hay veces que se me salen las lágrimas. Porque hay unas alabanzas tan maravillosas donde tú le cantas a nuestro Señor Jesucristo. Y esos cambios
Y esa gana de oírlo, créeme que es una gran satisfacción. Eso es de gustar de la palabra. Entonces dice, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios. Cuando el pastor está hablando y podemos entenderle porque lo oímos claramente, no, hombre, uno se emociona porque dice, yo ya conozco eso. Ahora no solamente yo veo esa cosa, no, también el pastor lo ve, dice uno. Entonces no estoy solo. Muchos creemos en eso, dice, que es la palabra de Dios. Pero es el Señor hablándote en el Espíritu. Y es cuando nosotros podemos sentir y entender eso maravilloso. Entonces dice, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Imagínate, ¿cómo podemos nosotros ver un poder de un siglo venidero? ¿Sabe? Te voy a contar. Un día a la niña que vieron aquí cantando, ella tenía 2 años. Veníamos de la iglesia esa vez, no, perdón, veníamos de otro lugar. No era de la iglesia, era un día sábado. Cuando llegamos a la casa, el vehículo queda un poco canteado. Ella, por quererse salir, se enrodó en el cinturón y se cayó y se dañó esta parte de la clavícula. Fíjense bien. Esa vez tuvimos a la niña acá y luego fuimos a la iglesia. No, perdón, pasó el día domingo, fuimos a la iglesia, se quedó, fuimos a la iglesia, regresamos y la niña siguió mal. Fíjense, fue sábado, de ahí fue domingo, ya llevaba un día. Día lunes todavía no la llevé. El día martes a mí se me habían terminado lo que eran los trabajos que yo tenía y me quedé cuidándola. Pues ese día martes creí que la niña ya estaba bien y yo la levanté de su cunita, de la camita, y ¿sabe qué? Cuando yo la desperté para levantarla, pegó un grito y lloró bastante. Entonces yo dije, esto no ha pasado, esto no es así por así. Cuando yo la levanté, entonces le dije, vaya, mire mi amor, le dije, yo la senté en la cama y le puse un trapito en esta parte de acá, sosteniéndole el brazo. Me la traje para la sala y la senté en este mismo lugar donde yo estoy sentado. Y le dije, y la niña quejándose y llorando. Le dije a ella, ¿querés comer, mi amor? Le dije. Sí, me dijo. Vine yo y dije, no, yo la voy a llevar donde el médico. Pero si eso fue el sábado y hoy es martes, me van a pegar una buena regañada, dije yo. Entonces vine yo y empecé a hacerle su lechita. Y antes le preparé, porque en lo que preparaba eso, le saqué un poquito de quelo en una pailita. Pero antes de darle eso, yo le dije al Señor, mire Señor, hágame este milagro, le dije. Ayúdeme con la niña. Yo no quiero llevarla a ningún médico. Me van a regañar. Y posiblemente la van a enyesar. Porque ella tiene su problema. Una niña de 2 años no me puede engañar. Y le dije yo, si yo pudiera cambiar eso porque me pasara a mí, me gustaría. Pero yo quiero que usted me haga ese milagro, le dije. ¿Sabe qué pasó? Cuando yo le traía la pailita con el quelo, se la di y la agarró con la mano derecha
Entonces ella quiso agarrarlo con la mano izquierda, ¿sí? Pero no podía. Entonces yo desde el comedor observándola para ver qué hacía. Y fíjese que como no pudo agarrarla, sacó la mano del trapo y agarró la palita y dijo a comer. ¿Qué se hizo ese dolor? En ese mismo momento, cuando ella se terminó el quelo, y yo todavía le estaba preparando su pachita, fíjense bien, se levantó del sillón, porque ella se podía bajar, y empezó a caminar y a saltar. Ya no hubo necesidad de llevarlo donde el médico. Ese fue el milagro. Eso fue poder que Dios derramó. Por eso dice, asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero. Mi confianza es con Dios. Y cuando nosotros le pedimos con corazón quebrantado, Él hace las cosas. Más dice la palabra. Y recayeron, dice, y recayeron, sean otra vez, bueno. Y recayeron. Esto es en aquellos que se han salido. Sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolos a vituperios. Mira, cuando tú ves eso, viene el arrepentimiento. Y cuando hay arrepentimiento, pasás las mismas cosas que pasó nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué sucedió en aquel tiempo? Cuando el Señor sanaba, ¿qué decía la gente? Este es brujo, decía. ¿Qué pasó cuando los fariseos decían? ¿Y a ti quién te hace? Y le dijo Jesús que él era antes que Abraham. Y ellos le dijeron, pero si tú no tienes ni 50 años. Entonces, ¿qué le estaban diciendo? Que era mentiroso. Lo mismo que nos dicen a nosotros cuando hablamos la palabra de Dios. Entonces estamos siendo participantes de los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es como que crucifiquemos nuevamente a nuestro Señor. Por eso dice la palabra. Y recayeron, sean otra vez renovados por el arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolos a vituperio. Lo que hablen de ti, están crucificando nuevamente a nuestro Señor Jesucristo. ¿Con qué? Con el padecimiento nuestro, con el mismo que Él padeció antes. Entonces dice el versículo 7, porque la tierra que bebe la lluvia, oiga, la palabra que usted recibe, así lo vamos a traducir. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, como la palabra que recibimos todos los días y que recae en nosotros, en nuestros miembros, dice, y produce hierba provechosa. Oiga, así la palabra en nosotros va a producir agua de fuente de vida. Palabras que se van a recibir y aprovechar. ¿Por qué?
Porque cuando Dios te da la sabiduría por haber hecho el voto de la consagración, esa luz que tú recibes, fíjate bien, tú puedes hablar y la gente dice, tiene usted razón. Pero la gente que le gusta escuchar, tiene usted razón, dice. Palabras que hacen eco en las personas. Entonces dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquello por los cuales es labrada. Si Dios, fíjate bien, nos puso a nosotros la lluvia, la palabra, entonces las almas que ganemos es provecho para Dios y también para nosotros. Entonces, todos esos, como dice el Señor, todo aquel que tiene y labra la tierra, recibe la bendición de Dios. ¿Qué es lo que vamos a recibir nosotros? Bendición de Dios. ¿Por qué? Porque apresuradamente hicimos ese lazo de ese voto en el cual nosotros estamos consagrados al Señor. ¿Quién nos buscó? Nuestro Padre Celestial. ¿Qué hizo cuando nos encontró? Nos entregó en las manos de Jesús. ¿Quién te va a quitar de ahí, del medio de la palma de la mano de nuestro Señor Jesucristo? Nadie. Muchos dicen, pero se emboló y se murió, se perdió. No. Terminó la carne, terminó el pecado, pero el alma, el espíritu, es libre. Por eso dice, pero la que produce espino y abrojo es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Aquellas personas que siempre están dudando en querer recibir al Señor, de no hacer ese voto, de no enlazarse con el Señor apresuradamente, no reciben la consagración. Por lo tanto, se pierden, porque son maldecidos, porque no creyeron en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Mi hermano, mi amigo, si tú quieres, óyeme bien, recibir al Señor y recibir esa consagración, hoy podemos hacer ese voto a través de la oración de fe, la cual yo te invito hoy a que la hagamos. Si tú quieres hacerla y no tener ese miedo, repite después de mí: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Hermano, si usted lo hizo, habrá hecho apresuradamente ese voto de consagración, que es un lazo que nos amarra al Señor. Que Dios me lo bendiga, mi hermano.